al ser humano, al hombre y a la mujer, les dice: fructificad y llenar la tierra, esparcirse, que poblaran hasta ese entonces la tierra, ¿no? Era un mandato que Dios le había dado a nuestros primeros padres. De ahí nacieron los hijos de Adán y de Eva y empezaron a procrearse, ¿no? Empezaron a poblar la tierra, ¿no? En ese entonces. Después viene el diluvio. Bueno, antes del diluvio dice que Jehová ve que el corazón del hombre estaba inclinado hacia el mal, que la maldad del ser humano había llegado tan grande, que Dios decide destruir, ¿no? Destruir, por así decirlo, destruir la tierra, destruir lo que había creado. Solamente vemos en el diluvio, ¿no? Que se salva Noé y su familia, ¿no?Sus hijos y las esposas de sus hijos. Ahora aquí vemos que Dios trae un juicio, ¿no? Un juicio por la maldad. Bueno, viene el diluvio, pero les da la oportunidad a los antidiluvianos de que puedan salvarse, ¿no? Les da la oportunidad. Dice que Noé predicó durante 120 días que venía el diluvio, ¿no? Mas sin embargo, muchos no quisieron escuchar las palabras de Noé, solamente Noé y su familia. Entonces, después de ahí, bueno, conocemos la historia, ¿no? Viene el diluvio, se destruye, los únicos que se salvan es Noé y su familia. Entonces, vemos que después de ahí, Dios hace un pacto con Noé de jamás destruir la tierra por un diluvio. Entonces, vemos que hace en el capítulo 9 del libro de Génesis, después del diluvio, Dios hace el pacto con Noé, ¿no? Cuando vemos el arco iris que sale después de una tormenta o de un periodo de lluvia y sale un arco iris así hermoso, nosotros nos acordamos porque era la señal que Dios le había dado a Noé de que jamás iba a ser destruida la tierra por medio de un diluvio, ¿no? Y vemos en Génesis 9, capítulo 1, que nos dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Vemos que nuevamente Dios le está dando otra orden a los posdiluvianos, ¿no? Digamos, a la descendencia de Noé. Les hace este mandato, ¿no? Bueno, multiplíquense, fructifíquense, llenar, esparcirse, poblar nuevamente lo que había, bueno, ya no era nuevo, sino que lo que había quedado después del diluvio, ¿no? Entonces era un mandato divino que Dios le había dado a los postdiluvianos. Ahora nos vamos a analizar lo que pasó en la historia de Babel. Génesis capítulo 11, ahí encontramos la historia de Babel. Génesis capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1. Del versículo 1 en adelante. Y nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Aquí la palabra de establecer dice, no es la misma que se utiliza, por ejemplo, más adelante cuando Dios saca al pueblo de Israel, que establecen su campamento en el desierto. Aquí la palabra establecer significa que se quedaron para no moverse. O sea, se queda, el pueblo dice que empiezan a moverse y encuentran la llanura de Sinar. Entonces dice que se quedan ahí para quedarse estáticos. Entonces cuando vemos en Génesis 9 lo que Dios les había dicho, o sea, que se esparcieran, que poblaran, que empezaran a poblar otras ciudades. Dicho de paso, dice que después del diluvio, entre la descendencia de Noé, dice que formaron 70 pueblos, 70, digamos, naciones que venían de la descendencia de Noé. Y aquí les dice Dios, no, vayan, empiecen a poblar, empiecen a fructificar, empiecen a esparcirse, pero ellos deciden establecerse, deciden quedarse, por así decirlo, plantados, estáticos en la tierra de Sinar. Desde ahí vemos que los postdiluvianos empezaron a desobedecer un mandato divino, porque era una de las de los mandatos que Dios le había dado a Noé. Nos sigue diciendo, nos quedamos en el 3. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozamos con fuego, y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Vemos que aquí los postdiluvianos decidieron, bueno, más adelante cuando Dios saca al pueblo de Israel, dice que utilizaban carpas con mismos material que ellos mismos hacían. Utilizaban carpas, ¿para qué? Para poderse mover, porque era el plan de Dios, ¿no? Que el plan de Dios era que el pueblo de Israel pasara por el desierto y pudiera llegar hasta la tierra prometida. Aquí el plan que era para los postdiluvianos era el mismo. O sea, era el mismo plan, era el de moverse, de esparcirse, pero no, dice que ellos usaron el ladrillo, usaron el barro para poder construir. O sea, era una señal de que no se querían mover, de que se querían establecer, querían enraizar ahí mismo. Y entonces iban siempre en contra de la orden que Dios les había dado. Ahora, algo muy interesante que encontramos aquí, dice que ellos hicieron ladrillos y los cocieron a fuego y sirvieron en lugar de piedra, usaron ladrillo. Ahora, en Mateo encontramos, creo que en Mateo 7, encontramos una historia, ¿no? Donde dice Jesús que los que no escuchan la palabra los pone como personas insensatas que construyen su casa sobre la arena. Y dice que cuando entonces vienen las olas del mar, ¿qué es lo que hace con la arena? Bueno, los que hemos ido al mar o hemos visto, aunque sea en películas, en videos, vemos cómo viene la ola y se lleva ¿qué? La arena hacia adentro, y luego viene y la vuelve a dejar y la trae así y así. Bueno, dice Jesús que los que construyen, el insensato construye su casa sobre la arena.
Y aquí los postdiluvianos confiaron más en el ladrillo que ellos mismos hicieron en vez de la piedra. Y dice ahí en la misma historia, Jesús dice, mas el hombre prudente, dice, construye su casa sobre la ¿quién? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos aprender que cuando nosotros queremos construir algo, si lo construimos con nuestros propios medios, con lo que nosotros confiamos, siempre las cosas van a salir mal. Y aquí empezaron los postdiluvianos a hacer las cosas mal, porque lo que construyeron no lo construyeron sobre la roca, que es algo más sólido, algo más fuerte. Entonces, cuando nosotros queremos construir algo, tenemos que construir sobre la roca. Y la roca es nuestro Señor Jesucristo. El que sigue fue el 5, ¿sí? Y dice, y dijeron, vamos y edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, pues si fuéramos esparcidos sobre la faz en toda la tierra. Imagínense, dice, hagamos una torre que la cúspide llegue al cielo. Dicen algunos historiadores que la creencia en los postdiluvianos era de que Dios llegaba a las cimas de los montes, Entonces ellos querían edificar y querían llegar a donde estaba Dios. Y dice, y hagamos una cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Entonces de ahí viene el nombre de Babel. Dice, hagamos un nombre. Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando nacen nuestros hijos, ¿no? Les ponemos un nombre. Es más, desde antes de nacer, ya estamos planeando. Le vamos a poner así, así, y nos ponemos a buscar, qué significa y todo, ¿no? Empezamos a planear el nombre que le vamos a dar a nuestros hijos. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios, dice que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a dar un nombre en una piedrecita, que solamente Él y nosotros vamos a ver cómo nos llevamos. A mí mi nombre no me gusta. Así es que yo creo que el que me va a dar Dios va a estar más bonito que el mío. Entonces, aquí dice que el pueblo postdiluviano planea en poner un nombre y se ponen el nombre de Babel. Ahora, ¿saben el nombre de Babel, lo que significaba para ellos? Sabemos que en el idioma hebreo, Babel significa confusión. Pero dice que para ellos el significado era puerta del cielo. Porque ellos tenían la creencia de que si llegaban lo que era a lo más alto en el cielo, podían estar a la par de Dios. ¿Y se acuerdan quién pensó lo mismo? Dice Isaías, disculpen, es que tengo muy mala memoria para los versículos. Isaías 14, sí, bueno, tenemos tiempo, vamos ahí. Isaías 14, 3, del 13 al 15. 13, 14 y 15. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí el profeta Isaías estaba hablando sobre el rey de Babilonia. Estaba hablando sobre el rey de Babilonia que quería ser, digamos, semejante a Dios. Quería tener el poder, quería tener la gloria, quería tener todo semejante a Dios.
Y vemos que también que eso ya venía desde el cielo, con Satanás, que quería tener la misma adoración, la misma gloria que nosotros le damos a Dios, la quería tener él. Entonces, cuando aquí en la tierra, cuando los postdiluvianos, era el mismo pensamiento que tenían. Ahora, les hago una pregunta. Hasta aquí, hasta lo que hemos analizado, ¿el problema era la torre? ¿O era el corazón, era el pensamiento, era el plan, lo que traían los postdiluvianos? Nos quedamos en el Génesis 11, 5 o 6. 5. 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Imagínense. Dios tuvo que descender. Algunas personas que no creen en la Trinidad, lo que nosotros creemos, dicen que aquí descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. El término de descendió Jehová es el mismo término que se describe cuando Jehová más adelante en Éxodo baja y se une con Moisés para darle la tabla de piedra de los 10 mandamientos. Bueno, es el mismo término. O sea que en la Biblia pocas veces se describe que Jehová, o sea, Dios, bueno, vaya la redundancia, vino Jesús representando al Padre, pero en sí, cuando dice que Dios, Jehová, baja, una de las cosas en las historias es en esta. Dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Sígueme con el 6. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando dice Dios cuando dice aquí la Biblia que Dios baja para ver, entonces, bueno, aquí lo pone en singular, pero en el idioma original dice que viene en plural, o sea, dice descendamos para ver, o sea, aquí está poniendo no solamente a una sola persona, sino está poniendo más de una persona. Entonces, algunos creen, algunos que no creen en la Trinidad, dicen bueno, que Dios simplemente está agregando a los ángeles, ¿no? A los ángeles. Pero nosotros que creemos en la Trinidad, estamos que está involucrando a las tres personas de la deidad, ¿no? A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dice, bajemos, descendamos para ver lo que está haciendo el pueblo. Y es una de las cosas. Cuando Axel tenía como 2 años, vivíamos allá en México. Y estaba jugando en el patio y nosotros lo estábamos viendo por la ventana, ¿no? Que estaba ahí jugando en el patio, andaba en puro pañalito. Y lo vemos que está sentado. Y lo vemos de espalda, ¿no? Que está sentado. Y digo, bueno, pues, ¿qué estará haciendo? No, pues ya me salgo y voy a ver, ¿no? No, pues lo veo que está con una botella de refresco vacía y sentado en un hormiguero así. Y de las hormigas de esas de las rojas grandes. Y lo veo que estaba así agarrando las hormigas, una las echaba en la botella y las otras ahí en la tapa, en la tapa de la botella. Y ya le hablo a su mamá, le digo, mira lo que está haciendo, le decíamos el chaparro, ¿no?
que ahorita está más alto que yo, pero bueno, le decíamos Chaparro. Y mira lo que está haciendo Chaparrito. Y estaba ahí jugando ahí con las hormigas. Y esas hormigas, pues, las rojas, esas pican y te dejan tremendo ronchón, ¿no? Pero bueno, no le ha picado. ¿A qué vamos, hermanos? De que dice que Dios descendió. No es que Dios no haya sabido, no es que Dios no haya visto desde el cielo lo que estaba haciendo los postdiluvianos, sino que Dios se baja para ver, para estar para ver con la presencia, digamos, bueno, nosotros como ser humano, pues yo tuve que salir para ver qué estaba haciendo Axel, porque yo no puedo ver lo que ven más allá de mis ojos, ¿no? Mas, sin embargo, Dios dice que Él es omnipresente, Él en todo está, dice que si hasta nos metemos debajo de una piedra, o sea, Él lo ve. Entonces, aquí no es que Dios no haya visto desde el cielo, sino que Dios quería bajar con el hombre, estar ahí por un lado del hombre para ver lo que estaba haciendo. Por ejemplo, cuando tenemos nuestros hijos, ¿no? O sea, le compramos un juguete y ya él se pone a jugar, pero no es lo mismo verlo jugar que ponerme a jugar con él, ¿no? Entonces, es como sentir, como estar ahí en la presencia de la persona, que la persona sienta tu presencia. Así me imagino que es Dios, ¿no? Entonces dice, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y ha comenzado la obra. Dice que comenzaron a hacer la obra. Desde que empezamos a leer la historia desde el versículo 1, dice que los postdiluvianos empezaron a hacer todo a lo contrario a lo que Dios les había dicho. Porque Dios les dijo esparcirse y multiplicarse y llenar la tierra. Entonces empezaron a hacer todo a lo contrario de Dios. Y comenzaron a hacer la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Vemos que aquí los postdiluvianos empezaron a unirse. Ahora, ¿es malo la unidad? No, la unidad no es mala. El plan para el plan que nosotros hacemos o por el cual nos unimos, de ahí ya viene pues si es bueno o es malo. Pero fíjense que aquí los postdiluvianos se habían unido en un mismo pensamiento, en un mismo lenguaje para hacer algo que iba contra la voluntad de Dios. Una, porque no quisieron esparcirse, no quisieron poblar, porque el plan que tenía Dios para los postdiluvianos era de que ellos esparcieran el evangelio, de que ellos empezaran a dar a conocer a Dios. Pero no lo quisieron hacer. Entonces hicieron todo a lo contrario de Dios porque quisieron ser como Dios. Quisieron estar a la misma altura de Dios. Y eso los hacía autosuficientes, sin depender de Dios. Entonces era el pensamiento que ellos tenían. Queremos ser como Dios, queremos ser autosuficientes, queremos hacer la voluntad mía solamente. El orgullo, la vanidad estaba con los postdiluvianos. Entonces dice Dios, descendamos. Ahora aquí cuando Dios desciende no para castigar al pueblo. Porque muchos decimos, bueno, y vemos, ¿no? Pues destruyó la torre, pero decimos, bueno, la destruyó para castigar al pueblo. Cuando vemos que en la realidad, no, hermanos.
Jehová descendió para traer a juicio y para darles otra oportunidad. Y la vamos a ver más adelantito. Ponme el que sigue. ¿Sí? Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dicen uno, no, pues empezaron a edificar, ¿no? Y uno le decía, no, pues a ver, que pásame un ladrillo, y no, pues le pasaba la mezcla o le pasaba otra cosa. Empezó a confundir el idioma para que ninguno de ellos entendieran, para así poderles, digamos, a echar a perder sus planes. Cuando Dios interviene en nuestros planes, hermanos, es porque Él ve algo que nosotros no podemos ver. Porque yo puedo planear, ¿no? Bueno, no, me voy a comprar mi casa, me voy a comprar mi carro, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero si no los ponemos en el mismo plan de Dios, no va a funcionar. Y era lo que pasó con los postdiluvianos. Ellos querían hacer las cosas, y esto lo podemos tomar de muchas formas, tanto personal como iglesia o como familia. Cuando nosotros como familia ponemos nuestros planes solamente en nuestras manos y no las ponemos en las manos de Dios, es como les decía la historia del hombre insensato y el hombre prudente. El insensato pues cree que, bueno, yo puedo, yo logro esto, yo con mis fuerzas hago esto, yo aquello. Una vez visitaba a un muchacho en Brokenbo. En Brokenbo hay muchos muchachos, mis hermanos, que allá en México fueron adventistas, algunos de nacimiento, nacieron dentro de la iglesia y llegaron acá y pues empezaron a salir, se salieron de la iglesia. Y visitaba yo un muchacho que eran como dos, bueno, visitaba a otro muchacho que vivían en la misma casa, ¿no? Y era como bueno, ya me había encontrado a ese muchacho como 2 veces, pero las 2 veces que me lo había encontrado siempre lo encontraba tomado, y ya nos poníamos a hablar, ¿no? Y pues usted sabe que una persona cuando está tomada simplemente no está en sus 5 sentidos, y pues por más que le hables, va a ser muy difícil que la persona entienda porque no está en su razonamiento, ¿no? Bueno, notaba, ¿no? Que yo el muchacho, no, pues yo le empezaba a hablar, ¿no? De la palabra de Dios, y ya él me decía, no, pues sí, que sus papás son adventistas, su papá es primer anciano, y pues sí, me platicaba esto y esto, y decía, y no, y que yo apoyo a la iglesia, que yo mando mi diezmo, y que yo ayudo, y que si ellos necesitan me hablan, y que yo les mando y yo les ayudo. Digo, pero no solamente es ayudar económicamente a la iglesia. Ahora, como cristianos o como seres humanos, una de nuestras, por así decirlo, obligaciones con Dios es regresar el 10%, ¿no? De lo que Dios nos pide. Pero el chiste no es eso. A lo que voy, mis hermanos, es de que a veces queremos hacer la adoración, o queremos hacer, la religión a nuestra conveniencia, como nosotros queremos. Y era lo que pasaba con los postdiluvianos. Ok, ellos querían, ok, nos ponemos junto a Dios y así estamos a la par, tú y yo. Y querían hacer el plan como ellos querían. Pero sabemos que Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden, un Dios de respeto, que todo tiene que ser como Dios manda, no como nosotros queremos. Y es algo que los postdiluvianos tenían en mente, ¿no? Hacer las cosas como ellos querían y no como Dios quería.
Nos quedamos en el 7. ¿Sí pone el 7? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y vemos, mis hermanos, y me hago yo la pregunta y la hago, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera intervenido en la torre de Babel? Como les decía, el problema no era la torre. El problema era el plan, era el pensamiento, era la actitud de los postdiluvianos. Ahora todos en algún momento hemos edificado nuestra torre. Todos tenemos una torre. La torre la hemos puesto, la hemos construido en la roca, o la hemos construido en la arena. La torre la hemos hecho como Dios manda o como nosotros queremos. Ponme el 9, Uzi. Dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dicen que Dios tuvo que actuar para que esta gente, los diluvianos o los babilónicos, no se autodestruyeran. Porque es como cuando vemos que alguien va de camino hacia un precipicio y nosotros no lo detenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a destruir. Y si Dios no intervenía con los postdiluvianos, iban a autodestruirse. Ahora no vamos a ir a leer, pero yo creo que todos conocemos la historia del Pentecostés, que la encontramos en Hechos capítulo 2. Vemos que en el Pentecostés pasó una historia no similar, pero vemos que hay muchas cosas en común, pero en contraste diferente. Dice que en el Pentecostés, no dice que todos estaban juntos, unidos, unánimes, después de que Jesús había descendido al cielo. En Mateo 28, creo que, si no me equivoco, es 22, 24, que encontramos la gran comisión. 28. Gracias, hermano. Dice que Jesús no le dice a sus discípulos: id pues y compartir el evangelio, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días. Jesús les había dado una orden a sus discípulos de esparcir el evangelio. Bueno, esa misma orden le había dado Dios a los babilonios. A los postdiluvianos, a los de Babel, de esparcirse, de que dieran a mostrar al Dios del cielo. Bueno, Jesús a sus discípulos les dice: id, partir el evangelio y hacer discípulos, esparcir el evangelio. Dios nos trajo hasta aquí, hermanos. Dios nos trajo aquí para que nosotros nos esparciéramos. Tal vez algunos llegamos solos,
Tal vez algunos llegamos a lo mejor nomás con nuestra pareja, o a lo mejor algunos ya llegamos con nuestra familia y empezamos aquí a procrearnos. Hicimos nuestra familia, nuestros hijos y nos hemos establecido aquí. Pero Dios no nos, no, Dios a lo que a los que nos manda es a que rompamos la comodidad en la que hemos caído y que podamos esparcir el evangelio, así como nos hemos esparcido, como nos hemos multiplicado. Yo nomás llegué con Axel y aquí ya nació la Muñe. A lo mejor algunos ya llegaron aquí a este país solos, se casaron y empezaron a tener familia. Bueno, ese mismo mandato Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dice que en el Pentecostés dice que los discípulos dice que estaban juntos, estaban unidos. Por eso les digo, la unidad no es mala. El problema es en para qué vamos a utilizar esa unidad. En la Torre de Babel, esta gente utilizó la unidad para algo malo, para algo que estaba en contra de Dios. En el Pentecostés, los discípulos usaron la unidad para esparcir el evangelio, para dar a conocer, para llevar las buenas nuevas de salvación. Mi título yo lo titulé El espíritu de Babilonia. Ahora mi pregunta es, el espíritu que tenían los de Babel era hacer todo lo contrario al mandato divino. El espíritu del Pentecostés, dice Jesús, no dice, o no os dejaré huérfanos, dice, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que los guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Y Jesús, cuando les dice ir y predicar el evangelio, dice, no van a estar solos, yo estaré con vosotros todos los días. Dice en la Torre de Babel, dice que Dios descendió para ver la maldad del hombre. En el Pentecostés dice que Dios descendió por medio de Jesucristo. Dice Juan, ¿no? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó con el hombre, habitó con el ser humano. Dios tuvo que bajar nuevamente en el Pentecostés. Ahora no para juzgar, para llevar juicio, sino para estar con su pueblo, con su pueblo que quiere esparcir el evangelio. Dice que cuando descendió el Espíritu Santo, dice que los discípulos recibieron lengua, recibieron el poder del Espíritu Santo que les dio para poder hablar el evangelio en otros idiomas. Y vemos que ahí estaban medos, estaban de muchas regiones de lo que estaba poblado, inclusive había hasta gente que no creía. Entonces el mismo espíritu que descendió en la Torre de Babel para ver la maldad del hombre, es el mismo espíritu que hasta el día de hoy trabaja en nosotros. Dios descendió y tuvo que intervenir para que los postdiluvianos se destruyeran. Y Dios en este momento desciende no para destruirnos, sino para ayudarnos a seguir caminando, a seguir esparciendo el evangelio. Ahora ya para terminar, mis hermanos, yo hago esta pregunta y no me la tienen que responder. Es una pregunta muy, muy personal que solamente nosotros podemos contestarla. ¿Qué espíritu queremos tener? ¿El espíritu de los postdiluvianos de Babel o el espíritu del Pentecostés?
Es una pregunta que solamente uno personal se puede contestar. Pero en cualquier situación, Dios va a estar ahí, ya sea para dirigirnos o para intervenir para no autodestruirnos. Que Dios nos bendiga. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras, corresponde mientras llamo, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer de guerra, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de guerra, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, en el corazón guardarte, con tu espíritu en mí. Con tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de guerra, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. Vamos a orar. Amado Señor, que su morada está en las alturas de los cielos, nuevamente le damos gracias, Padre, por permitirnos poder acercarnos a usted, Padre, mediante la oración. Señor, en estos momentos queremos ponernos en sus manos, Señor. Padre, tal vez hemos construido nuestros sueños, hemos construido nuestros proyectos, nuestros propósitos, Señor, en deseos humanos, Señor. Tal vez, Padre, lo hemos sacado de nuestras vidas, de nuestros planes, así como lo hicieron los postdiluvianos. Tú tuviste que bajar, Señor, para ver la maldad que estaban haciendo, Señor. Pero, Señor, creemos en un Dios todopoderoso de primeras, segundas, terceras y muchas oportunidades, Señor. Que, Padre, en este momento queremos ponernos en tus manos. Que puedas poner el espíritu del Pentecostés, Padre, en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros planes, en nuestras decisiones, en nuestros proyectos que tal vez tengamos personales, como familia, como iglesia, Señor. Y que la unidad que hubo en el Pentecostés, Señor, sea la misma en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra persona, Padre, que haya esa unidad, esa comunión, Padre, contigo, Padre. Que así como dijo Jesús,
que seamos uno mismo, Padre, en ti. Señor, tal vez nos hemos agarrado de nuestras propias fuerzas. Tal vez hemos confiado en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, Señor. Pero Padre, tú eres un Dios poderoso, un Dios que das entendimiento y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y que Padre, que así sea en nuestras vidas, que así sea, Padre, en nuestra iglesia, que así sea, Señor, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda trabajar en nuestros corazones, Señor, y pueda establecerse y pueda ayudarnos a seguir creciendo como personas, a seguir creciendo como familia, a seguir creciendo como iglesia, Padre, y que tu evangelio siga esparciéndose, Señor. Que podamos salir de la comodidad, Padre, que en la que a veces caemos, Señor, y que podamos compartir, que podamos llevar los mensajes de salvación, Padre, que nos has encomendado, Padre, para que así muchas personas puedan conocer el evangelio, el amor de nuestro Dios a través de nosotros, Señor. Y que muchas personas, Padre, puedan llegar a tus pies. Pon ese deseo en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo siga guiándonos para poder llevar a cabo el plan de salvación que tienes para cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, bendice a cada una familia aquí representada, Señor. Bendice a los hermanos que por algún motivo, por alguna razón no pudieron estar aquí, Señor. Bendícelos, Padre, que tu amor, tu misericordia, donde quiera que estén, pueda alcanzarlos, Señor. Nos despedimos, Padre, de este lugar. Gracias, Padre, por contar con su presencia. Gracias por contar con su amor, con su misericordia, Padre, en este momento. Bendícenos, guíanos, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque confiamos en un Dios misericordioso y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Feliz resto de sábado.